Veamos este ejemplo. Vamos a representar esta función gráficamente. Lo primero que tenemos que ver es el dominio de la función. Como es una función racional, tenemos que ver cuando el denominador se hace 0 y esos puntos no van a pertenecer al dominio. Luego igualamos el denominador x² menos 1 a 0, obtenemos el punto 1 y menos 1. Luego el dominio de la función f va a ser todos los números reales menos esos dos puntos, el menos 1 y el 1. El segundo punto que vamos a ver son los cortes de la función con el eje x y con el eje y. Para ver dónde corta al eje x, igualamos la función a 0. Resolvemos x partido x² menos 1 igual a 0, que es como si igualásemos el numerador a 0. Luego nos sale el punto x igual a 0. Luego el primer punto de corte es el 0, 0. Para ver si corta con el eje y, hacemos f de 0. Es decir, donde veamos una x ponemos un 0. Arriba nos queda 0 y abajo 0 menos 1 menos 1, que nos da 0. Luego corta el eje y en 0, 0, que es el mismo que hemos visto antes. Luego tenemos un único punto de corte que es el 0, 0. El tercer paso es ver si tiene algún tipo de simetría. Para ver si tenía simetría par, hacíamos f de menos x, que es donde veamos una x, ponemos menos x. Abajo es menos x², menos por menos más. Luego nos queda el denominador igual. Como no es lo mismo que f de x, no tiene simetría par. Y para ver si tiene simetría impar, hacemos menos f de menos x. Arriba colocamos el menos. Luego ya sí que nos queda f de x. Por tanto, tiene simetría impar. El cuarto punto es la periodicidad, que como es una función racional no va a tener ningún tipo de periodo, solamente había que estudiarlo en funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. El quinto paso son las asíntotas. Primero vamos a ver las asíntotas verticales y las vamos a buscar en los puntos que no pertenecen al dominio, es decir, en menos 1 y 1. Y para ver hacia dónde tiende la función por cada lado, si a más o menos infinito, hacemos los límites laterales. Empezamos por el punto x igual a menos 1 y hacemos el límite lateral cuando tienda a menos 1 por la izquierda. Arriba nos da menos 1 y abajo nos va a dar 0. Cogemos un poquito menos de 0, por ejemplo, menos 0,1 al cuadrado menos 1 nos va a dar positivo. Menos 1 partido 0 positivo, menos entre más, menos. Así que nos da menos infinito. Viendo hacia dónde tiende x cuando nos acercamos a menos 1 por la derecha, lo mismo. Sustituimos abajo un poquito más de menos 1, por ejemplo menos 0,9 y nos va a dar negativo. Luego menos entre menos más. Por lo tanto tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 1. Vamos a hacer el mismo estudio ahora con el punto 1. Hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Sustituyendo arriba nos da 1 y abajo un 0, un poquito menos de 1 es 0,9, que al cuadrado restándole 1 nos queda negativo. Luego positivo arriba, negativo abajo, negativo, menos infinito. Y cuando nos acercamos a 1 por la derecha de la función, de nuevo en el numerador tenemos 1 sustituyendo y abajo un 0. Ahora cojo un 0 por la derecha, es decir, 1 con 1 al cuadrado menos 1 positivo. Luego más entre más infinito. Asíntota vertical en x igual a 1. Luego en la gráfica vamos a representarla como dos líneas verticales de puntos y vemos hacia dónde tiende. Asíntota horizontal se buscaba haciendo el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y ahora nos tiene que dar un número. Como es en determinación infinito partido por infinito, comparamos grado del de arriba 1, grado del de abajo 2, el de abajo es más grande y luego me da el límite 0. Como me ha dado un número distinto de infinito, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. De nuevo la vamos a representar como una recta horizontal
con una línea de puntos. Ese 0 viene del límite. Nos quedaría por ver la asíntota oblicua. Lo que pasa es que si tiene asíntota horizontal, no va a tener asíntota oblicua. Luego directamente no tiene. El sexto paso es hacer el estudio de la primera derivada para ver los máximos y los mínimos. Derivamos la función. Derivada del numerador 1 por denominador sin derivar, es decir, x al cuadrado menos 1, menos derivada del denominador por numerador sin derivar, partido por denominador al cuadrado. El numerador me queda menos x al cuadrado menos 1 y abajo x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Tengo que igualarla a 0, aquí me queda x al cuadrado igual a menos 1. Al hacer la raíz cuadrada me va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo, luego no existe, no tiene ni máximos ni mínimos. El siguiente paso es la monotonía, es decir, crecimiento y decrecimiento de la función. Pintamos la recta real y representamos los puntos que no pertenezcan al dominio, es decir, el menos 1 y el 1, y los números que nos hayan salido de aquí, de igualar la derivada a 0. Como no nos ha salido ninguno, pues nada, no los ponemos. Vamos a ver en cada uno de estos intervalos el signo de la derivada. Por ejemplo, en este primer intervalo cogemos un número que pertenezca a él, por ejemplo el menos 2, y sustituimos en la primera derivada. Sustituyendo nos va a salir un número negativo, luego la función en este intervalo decrece. En este cogemos, por ejemplo, el 0. El 0, que es muy fácil sustituir ahí, nos va a quedar también negativo, luego también decrece, y por último, sustituyendo el 2, también va a decrecer. Luego la función siempre decrece. En el intervalo menos infinito hasta el menos 1, unión menos 1, 1, unión 1, infinito. El octavo paso es hacer el estudio de la segunda derivada para calcular los puntos de inflexión. Es decir, derivo otra vez aquí, derivada del numerador es menos 2x por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador, que es como es una potencial, es 2 por x al cuadrado menos 1 elevado a 1 menos que es 1 por la derivada de lo de dentro, por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado. Como ya lo tengo elevado a 2, me va a quedar elevado a 4. Antes de continuar voy a simplificar. Aquí tengo un x al cuadrado menos 1, en este sumando también, luego me voy a quitar uno de los dos, y abajo me quito 1, luego me quedan 3. Hago operaciones, menos 2x por x al cuadrado, menos 2x cubo. Menos 2x por menos 1, más 2x. Y aquí, menos 2 por 2x, menos 4x. Y este menos lo voy a sacar fuera, me va a quedar más 4x por x al cuadrado más 1. Partido por el denominador, que lo dejo igual. Voy a hacer operaciones. Aquí tengo menos 2x al cubo, que con este 4x al cubo se me quedan 2x al cubo. Aquí me va a quedar 2x. Y aquí 4x más 1 más 4x. Partido por x al cuadrado menos 1 elevado al cubo. En esto es 2x al cubo más 6x partido por x al cuadrado menos 1 al cubo. Lo voy a igualar a 0. Resolver esa ecuación a 0 es lo mismo que el igualar el numerador a 0. Saco factor común, puedo sacar un 2 y una x, y me queda en el primer miembro x al cuadrado y en el segundo 3x. 3 solo me queda.
2x por x al cuadrado más 3 igual a 0. De aquí me sale x igual a 0 y resuelvo esto. X al cuadrado más 3 igual a 0 es x al cuadrado es igual a menos 3. Que al hacer la raíz cuadrada un número negativo no me sale un número real, luego no existe. Luego el único posible punto de inflexión va a ser el x igual a 0. Vamos a ver con el siguiente paso si es o no punto de inflexión. En vez de hacer la tercera derivada, voy a ver la curvatura y voy a ver si es punto de inflexión o no. Bien, igual que en el punto 7, para la curvatura pongo los puntos que no pertenecían al dominio, es decir, el menos 1 y el 1, y los puntos que me hayan salido de la segunda derivada igual a 0. Como me ha salido este punto, el 0, pues también lo pongo. Y ahora en cada uno de los intervalos voy a mirar el signo de la segunda derivada. Ahora voy a tener 4 intervalos. Cojo un número en este intervalo, por ejemplo el menos 2. Probando el menos 2 me sale que es negativo en la segunda derivada, es decir, aquí. Luego tiene esta forma. Va a ser convexa. En este intervalo de nuevo pruebo un número y me sale que es positivo. Luego aquí va a ser cóncava. En este intervalo va a ser negativo, convexa. Y aquí de nuevo va a ser positivo y va a ser cóncava. Como en el punto 0 ha cambiado la curvatura en los dos intervalos, en 0, 0 vamos a tener un punto de inflexión. Por lo tanto, lo pongo aquí, punto de inflexión en el 0, y habría que ver qué coordenada hay. Lo que pasa es que si os fijáis, pasaba por el punto 0, 0, luego la coordenada y, que es hacer f de 0, es decir, voy a la función y sustituyo el 0, no a la segunda derivada, me va a salir 0. Luego ese punto de corte con los ejes va a ser además un punto de inflexión. Pongo la curvatura, pongo dónde es cóncava y dónde es convexa. Cóncava va a ser desde menos 1 hasta 0, unión, 1, infinito. Y convexa desde menos infinito hasta menos 1, unión, 0, 1. De nuevo los intervalos abiertos. Ya solo me queda representar la función. Pinto los ejes, el eje X y el eje Y, y empiezo a dibujar lo que tenga. El primero, bueno, me decía que el menos 1 y el 1 no existe. El segundo paso era los puntos de corte, que cortaba en el punto 0, 0, que como ya he dicho va a ser además un punto de inflexión. Luego teníamos asíntotas. Asíntotas en x igual a menos 1. Como dije antes, pintamos la recta x igual a menos 1 y la recta x igual a 1. Estas son las asíntotas verticales. Ahora vamos a ver. Cuando nos acercábamos a x por la izquierda, a x igual a menos 1 por la izquierda, la función se iba a menos infinito. Por lo tanto, va a ir por aquí. Cuando nos acercábamos a menos 1 por la derecha iba a infinito, a más infinito. Luego se va a ir por aquí la función. De nuevo, el límite lateral cuando x tendía a 1 por la izquierda era menos infinito. Luego se va por aquí. Y cuando nos acercábamos a 1 por la derecha da infinito. Así que por ahí. Teníamos otra asíntota horizontal en igual a 0, que es esta recta de aquí. Es justamente el eje X. Lo voy a poner aquí directamente igual a 0. Así que como decrece siempre la función, venimos por esta asíntota, como tenemos función por aquí abajo, va a venir por ahí debajo del eje X, puesto que no podemos cortar al eje X, no hay ningún punto ahí de corte. Luego viene pegada ahí y baja para abajo, puesto que la función decrecía. De aquí viene por arriba y va a tener que cortar aquí e irse por aquí. Como tenemos un punto de inflexión, va a cambiar la curvatura
Así que por aquí viene siendo cóncava y se vuelve convexa y nos vamos por aquí. Y el último trozo es simétrico a este, es decir, venimos por aquí pegados a esta asíntota y nos vamos pegados a la asíntota igual a 0. Si os fijáis, tiene simetría impar, como ya sabíamos. Así que esto que está pintado en rojo es nuestra función f de x.